El impacto de las TIC en la educación, presentado por Andrés Felipe Orozco Herrera, Cristian David Henao Díaz y Óscar Javier Ocampo Porras. En la búsqueda del conocimiento, aquel componente necesario que ayuda a comprender la realidad individual y social, donde es posible adaptarse a una realidad dinámica y en constante cambio, es en la actualidad donde las TIC se disponen a catalogarse en acceso ilimitado e inmediato, donde ésta influye en todos los ámbitos del individuo, desde la política, economía y la más importante, en la educación. Las nuevas generaciones. Se le ha llamado a esta generación la sociedad digital o del conocimiento, puesto que es aquí donde más se ha implementado la tecnología en la búsqueda de una visión futurística. Es en la educación donde más se han implementado las TIC, puesto que es el puente o brecha hacia el desarrollo y progreso de las nuevas civilizaciones. Aunque esto también significa desafíos y riesgos, es de suma importancia el aventurarse y luchar por hacer posibles diversas metas. El impacto de las TIC en la educación ha sido inmenso, pues es uno de los lugares con mayor influencia, ya que ha facilitado el oficio del maestro y ha abierto nuevas posibilidades de aprendizaje a los estudiantes. Las TIC han cambiado la forma en cómo se implementa el proceso de enseñanza-aprendizaje, puesto que desde que llegaron al mercado productos como la calculadora, el computador, el video bin, entre otros, ha sido más sencillo transmitir el conocimiento de formas didácticas. A esto se le llama combinación de herramientas que da una flexibilidad en la alfabetización electrónica, convirtiendo las TIC en una herramienta indispensable a la hora de educar. La evolución que ha tenido. Si nos enfocamos en la evolución de las TIC en la educación, claramente podríamos poner de ejemplo cómo hace unos meses la educación trataba de ir, sentarse en un salón y escuchar lo que el profesor nos compartía. Ahora, obligados por una emergencia sanitaria, debemos ver las clases por medio de las herramientas tecnológicas que existen hasta ahora. Esto nos permitió desarrollar diferentes capacidades para buscar e investigar sobre diferentes temas propuestos en las clases virtuales, que a su vez son espacios para aclarar dudas y exponer puntos de vista. Es así como las SIC hicieron que todos los adolescentes se comprometieran con su estudio y se propusieran a expandir su conocimiento sobre diversos temas de interés personal. Para concluir con esta parte, diríamos que las TIC se han vuelto un requisito importante para participar en una comunidad. Diariamente debemos adaptarnos a cambios y evoluciones en las diferentes ramas de la sociedad. En el ámbito educativo, los docentes deberán lograr implementar adecuadamente las tecnologías para lograr crear una metodología capaz de compartir el conocimiento y despertar un cambio en las nuevas generaciones. Las TIC son las herramientas tecnológicas que han logrado mejorar y llevar a un nivel más avanzado la educación, estableciendo nuevos modelos de comunicación, además de generar espacios para una formación donde la información, el debate y la reflexión rompan las barreras del tradicionalismo. Hola, ¿qué tal compañeros? Hoy vamos a hablar sobre las TIC en la educación, presentado por Cristian David Henao. Primero empezamos con qué son las TIC. Bueno, las TIC exactamente son las tecnologías de la información y la comunicación, que exactamente pues están facilitando en estos momentos en la vida de muchas personas. Primero que todo, necesitamos saber qué es información. La información es todo aquello que nosotros necesitamos o adquirimos al momento de leer un libro o algún documento. Los siguientes serían los medios de comunicación, ya sería como la radio, la televisión, el celular, el internet. También tenemos muchas otras formas de comunicación, como son exactamente el voz a voz, que sería compartir los conocimientos con otras personas.
Entonces tenemos los datos que nos brindan, la información, y eso constituye el conocimiento. Bueno, en la educación, exactamente, en la educación las TIC han venido haciendo grandes cambios. En este momento yo les voy a hablar sobre 4 grandes factores que han venido influyendo en la educación mediante las TIC. La primera es la flexibilidad. Tanto el profesor como el alumno exactamente tienen la posibilidad de escoger las herramientas con las cuales van a trabajar y con las cuales hacer como sus tareas, sus trabajos. Pueden usar como el Videobeam para profundizar más en estos conocimientos. También tenemos la versatilidad, que exactamente es la manera en cómo editamos, en la forma de los formatos, sea Word, PowerPoint, Excel, de la manera en cómo estamos presentando nuestros trabajos en estos momentos, la manera de editar nuestros videos y de mostrar cierto contenido. También tenemos la interactividad, que exactamente en estos momentos pues están utilizando muchas herramientas basadas en el aprendizaje básico en proyectos. Por eso tenemos exactamente esta herramienta que se llama Kahoot. Muchas personas la han utilizado muy frecuentemente para utilizar de cierta manera interactiva el aprendizaje por medio de juegos. También tenemos la conectividad, que exactamente la información nos está fluyendo por medio de las redes sociales, como lo es el Facebook, el YouTube. En YouTube exactamente hemos encontrado muchos videos de gente que sube contenido, pero contenido informático, ya sea de programación, información, bases de datos, entre muchas otras. También tenemos lo que es WhatsApp y Twitter, que son otras herramientas. Y tenemos lo que es en forma de conectividad, lo que es el Meet, que es para hacer las reuniones, el Zoom y el Skype, que exactamente son 3 formas de generar la conectividad entre todos nosotros. Y esto exactamente es lo que ha provocado las TIC en el ámbito de la educación. Cada vez exactamente se están implementando más las tecnologías para mejorar la educación. Y muchísimas gracias por su atención. Hola a todos, mi nombre es Oscar Javier. En este momento les voy a abordar un tema que tiene que ver con el impacto de las TIC en la educación, y es un tema del que me he basado de un texto del Ministerio de Educación Nacional y titula Las competencias TIC para el desarrollo profesional docente. De ese texto les he diseñado el siguiente mapa conceptual a través de la herramienta CMAP Tools, que grosso modo nos resume cada uno de los componentes que conforma el texto. Dentro de los componentes a mencionar, encontramos que en esas competencias TIC hay 5 que son relevantes y definen esas capacidades que el maestro debe tener al momento de hacer uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el componente de la educación. Pienso que también son competencias que los otros actores educativos deben adquirir, porque la manera en cómo un docente hace uso de ciertas herramientas tecnológicas para la enseñanza, asimismo el estudiante debe apropiarse de ellas para poder interactuar con el maestro. Dentro de estas competencias encontramos la investigativa, la tecnológica, la pedagógica, la comunicativa y la de gestión. Cada una de ellas, a su vez, contiene 3 momentos: el momento de explorar, integrar e innovar, y al mismo tiempo esos componentes nos llevan a unas finalidades. En la competencia tecnológica, por ejemplo, nos damos cuenta que desde el momento de explorar, los actores educativos, en este caso el maestro,
y también nuevamente reitero, los otros actores educativos, como los estudiantes, deben ser conscientes de ese espectro de herramientas que hay desde las tecnologías de la información y la comunicación y que, utilizadas desde el campo educativo, nos puede ayudar a ¿qué? A potenciar de una mejor manera el aprendizaje de ciertos contenidos de alguna de las asignaturas del currículo de algunos programas educativos. El integrar tiene que ver con la manera en cómo se utilizan esas herramientas y el innovar desde la competencia tecnológica tiene que ver con ¿qué? Con la manera en cómo se aplica en ambientes de aprendizaje. Asimismo, nos damos cuenta que en la competencia comunicativa también hay una forma de explorar esos lenguajes de las TIC, hay una forma de integrarlos desde una perspectiva del trabajo colaborativo y hay una forma de innovar desde una perspectiva de la publicidad digital. Es decir, la forma en cómo hacemos uso de los diferentes canales comunicativos para poder llevar los diferentes contenidos de las áreas temáticas. Nos encontramos con una competencia pedagógica, hay unos autores que nos hacen algunas reflexiones de las tecnologías de la información y la comunicación, que nos integran una serie de estrategias, nos proponen una serie de estrategias didácticas curriculares para los procesos de dinamización pedagógica y al mismo tiempo hay una forma de innovar que tiene que ver con asumir distintas experiencias significativas que lleven a potenciar el acto de la enseñanza y del aprendizaje. Hay unas competencias de gestión, hay unas competencias investigativas. En las competencias de gestión se exploran las diferentes maneras en las cuales se pueden distribuir los diferentes componentes que conforman las herramientas de las tecnologías de la información, la manera en cómo se integran en las diferentes gestiones que conforman una institución educativa y cómo se lideran acciones que permitan continuar en la mejora de estos procesos educativos. Y sin duda alguna, la competencia investigativa tiene que ver con la forma en cómo se explora desde la práctica educativa, cómo se integran desde los procesos educativos y cómo se innova dando soluciones a diferentes problemáticas que surgen al interior del fenómeno educativo. Entonces, desde estas herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación, en relación con esas competencias que acabo de exponerles, quisiera ponerles un ejemplo. Resulta que dentro de las tecnologías digitales emergentes del siglo XXI, hay algo que ha venido impactando sobre todo a las instituciones de educación superior, que son unos cursos masivos en líneas que se denominan MOOCs o MOOCs. Resulta que estos MOOCs constituyen para muchos autores de la literatura una revolución en el campo educativo digital. Y tiene que ver porque son diferentes las comunidades educativas que pueden acceder a esos cursos, se pueden hacer en línea y de forma flexible de acuerdo al ritmo de cada uno de los estudiantes. Y esto es muy importante porque tiene que ver con que hay un desarrollo también dentro de estas competencias pedagógicas de autonomía, ¿sí? Hay una autonomía muy fuerte por parte del estudiante donde él se interesa por los contenidos, los indaga, los busca, los explora, los integra y los innova desde sus prácticas profesionales. Y resulta que los MOOCs evidentemente requiere del uso de competencias tecnológicas que nos permita mejorar o que permitan mejorar la enseñanza temática de los MOOCs. También se necesita de unas competencias comunicativas para buscar la manera en cómo se puede transmitir esos componentes curriculares, unas competencias pedagógicas que nos permitan reflexionar desde ciertos autores, la manera en cómo se pueden explorar estrategias e integrarlas e innovar desde los MOOCs para potenciar el aprendizaje y la enseñanza de algunas áreas del conocimiento
unas competencias de gestión para poder popularizar más estos componentes educativos como los MOOCs y unas competencias investigativas, de la manera en cómo esto se relaciona con la praxis educativa, la manera en cómo media los procesos educativos y la forma en cómo soluciona problemas educativos. Y sin duda alguna, hay otra serie de modalidades que implican, nuevamente reitero, el uso de cada una de esas competencias. Puede ser que los MOOCs sea parte también, a su vez, de una macromodalidad llamada e-learning. Y no olvidemos que dentro de las modalidades e-learning, que es educación fundamentalmente virtual, existen la B-learning, la M-learning, entre otras, que ayudan a mediar la enseñanza de ciertas áreas del conocimiento y que esa manera de mediar es lo que conforma el campo de las TICs y nuevamente reitero, implica un desarrollo de alguna de esas competencias, porque se pueden desarrollar todas e integrarlas o se puede desarrollar una de ellas. Y finalmente, acá les señalo la bibliografía que utilicé para poder desarrollar esta exposición. Por su atención prestada, muchísimas gracias.